Bienvenidos a una familia diferente. Bienvenidos a este tercer episodio. Yo sé que al inicio ustedes vieron a dos chiquitas y esas son nuestras dos hermosas hijas, Isabela y Luciana, que son una bendición para nuestra vida, un regalo de Dios a nuestra vida y para mucha gente. Hoy estoy, al igual que todos los episodios, junto a mi esposa, la pastora Daniela. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para nosotros es un privilegio compartir un episodio más. Así que tú puedes seguir compartiendo y ser de bendición para muchos más. Yo sé que algunos están diciendo, uy, les cambió la voz. No, el clima está un poco diferente. En California ya está entrando, estamos en otoño, estamos entrando después a invierno y todo esto nos afectó nuestras voces, pero nada nos detiene a avanzar y hacer lo que el Señor nos llamó a hacer y el propósito que el Señor ha puesto en nuestros corazones. ¿Qué hablamos la semana pasada, amor? ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? Sí, realmente, como no me voy a acordar, hablamos de cómo nos conocimos, cómo fue la conexión, cómo fue que cada uno empezamos a orar, de lo que Dios nos iba hablando en todo ese trayecto de que nos íbamos conociendo. Utilizamos un versículo clave y fue acerca de los planes. ¿Y qué decía ese versículo, amor? Que nosotros podemos tener nuestros planes, pero que Dios, Los puede ser aún más. que son mejores, mucho mucho mejores los planes de Dios que los Ajá. tuyos o los míos. Y estuvimos meditando en la palabra, conectándolo como Dios nos bendijo por medio de nuestra experiencia personal y que por medio de eso aprendimos que de la importancia de la oración. La oración. La oración es importante en cada decisión porque es nuestra conexión, es nuestra guianza, porque nosotros en nuestros planes, en nuestros pensamientos podemos decidir maravillas, pero la oración, nuestra conexión con Dios es la que nos guía hacia ese propósito que Dios tiene con nosotros. Hoy vamos a estar meditando en dos versículos claves en el libro de Eclesiastés 4:9 y mi hermosa esposa va a leer. Ok, así que busquen su Biblia o en su tablet, teléfono, vamos a ver Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Mejor son dos que uno, dice la Biblia. Cuando hablamos de que mejor son dos que uno, estamos hablando de que es muy importante estar acompañados, estar con alguien y que somos seres relacionales. Dios nos creó como seres relacionales. Dios no nos creó seres para que estemos solos. Yo sé que a mucha gente le gusta estar solo. Tal vez tú puedes ser uno de ellos, que te gusta estar solo. En lo personal me gusta estar solo. Mi esposa es un poco más relacional, aunque parece al revés. Que en lo cotidiano parece que a mí me gustara estar más con gente y a mi esposa que le gustara estar más sola. Pero en la realidad es que a mí me gusta estar más solo. No es que me guste estar solo, no tengo problema estando solo, no tengo problema trabajando solo, pero mi esposa es más relacional, ¿o me equivoco? Sí, es así. A mí me gusta relacionar, me gusta conversar, me gusta siempre estar con muchas personas alrededor. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice que es mejor que hayan dos que uno porque tiene mejor Paga de su trabajo. Eso quiere decir que va a haber mejores resultados, ¿sí? Y para cada uno de nosotros es a veces difícil relacionarnos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de relacionarnos. A veces es muy difícil relacionarnos unos con otros. Y cuando hablo de relacionarnos, no solamente hablo en la pareja, hablo en muchos ámbitos de que cómo tú te relacionas en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en la iglesia, con tus amistades. Entonces, muchas veces a muchas personas les cuesta relacionarse, les cuesta entablar una conversación, hacer amistades
Y muchas veces hasta en los trabajos les cuesta hablar con su jefe, con sus compañeros de trabajo. Pero, ¿qué más tú nos puedes decir de esto? Amor, ah, aún dentro de la familia, ah, esposos o con los O hijos, hermanos. pero en el núcleo papá, mamá e hijos, muchas veces es difícil relacionarnos, ¿o no? Sí, porque cada uno tenemos nuestra personalidad, cada uno pensamos diferente. Entonces es ahí donde viene como, ¿cómo se podría decir? Como se tiene que unificar, aprender de papá, aprender de mamá, aprender de nuestros hermanos qué les gusta y qué no les gusta, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos. Aún tú como mamá, que puedes pasar un poco más de tiempo con las niñas, Ujú, en este caso es nuestra realidad, porque estoy yo todo el tiempo en actividad afuera. Y en el caso de algún esposo, alguna esposa, puede que el esposo tenga más tiempo con los ujú, hijos y la esposa esté trabajando. Y esa realidad no es mala, es buena, ujú, ¿sí? Pero en este caso, en nuestra realidad, mi esposa es la que pasa más con las ujú. niñas y la relación con las niñas, a pesar de que, ¿cuántos años tiene Isabela? Isabela ya tienes, va a cumplir 6 años, Luciana 3 años. Y la relación no es como un cuento de Disney todo el tiempo. No, siempre hay discusiones, peleas, como ustedes saben, sus hijos igual, si tienen hermanos igual, pero es la convivencia, es el vivir. Entonces ahí ellas están logrando relacionarse y conocerse con su, entre hermanas, con su papá, mamá, y es el diario vivir. Y eso es bíblico, ¿sí? Que es mejor estar siempre juntos y que somos seres relacionales y que somos esos seres creados para relacionarnos unos con otros. ¿Y por qué? Porque esa relación Ujú. trae crecimiento. En el caso de la pareja, en el caso esposo, E hijos. esposo, esposa, trae esa unión Ujú. sobrenatural que Dios permite y diseñó para que unos a otros crezcamos. Si vamos al inicio, bíblicamente el Ujú. Génesis, ¿qué ocurre? Dice que Dios creó a Adán y se dio cuenta que Que no él, era bueno que él esté solo. que el hombre esté solo. Ujú, Y Dios nos creó un regalo ideal para los ujú, hombres que son las mujeres. Sí, varones, su ujú. esposa es un regalo de Dios a su vida. Yo sé que muchas veces cuando está ahí repitiéndole lo que tiene que hacer o O su cuando mamá tiene que estarte repitiendo que hagas tus tareas o que organices tu cuarto. Ujú, a veces decimos, uy, Señor, ¿por qué? No, yo sé que ustedes no dicen eso. Estoy jugando. Pero para las mujeres, los varones también somos un regalo. Muchas dicen, uy, mejor me hubiera quedado sola. ¿O no, ujú. amor? Sí, O las pero mujeres no dicen eso. no, sí, es que es hay de todo un poco, ¿verdad? Pero lo importante es que tú, el Señor en Génesis habla de que creó a Adán y a Eva, que él no esté solo, que tenga una compañera, ¿verdad? Así es. Dios nos creó con ese propósito. Seres relacionales, esposo, esposa, seres relacionales con nuestros hijos, seres relacionales con nuestros amigos, familiares. Y en el caso yo sé que en este momento entramos hablando acerca de la familia, ya cuando hay una familia constituida, o casos cuando ya hay una familia constituida, o casos Ujú, cuando estamos ya en esa parte. Pero cuando si regresamos cuando somos jovencitos de ujú, 15, 16 años, porque también tenemos audiencia, hay un gran número de jóvenes y ese es el propósito de este ministerio. Una familia diferente no solamente es para matrimonios, es para matrimonios jóvenes, pero también para los para jóvenes jovencitos y jóvenes adultos. y jóvenes adultos, para los preadolescentes. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la raíz. Si prevenimos Ujú, desde jovencitos, va a ser mucho mejor cuando decidimos con quién nos vamos a casar. ujú, Ya nos casamos y no llegamos al matrimonio y decimos, uy, ¿qué me me metí? quedé. Ujú, ¿Sí? Entonces,
Aún, amor, cuando nosotros empezamos a relacionarnos, en nuestro caso, oramos, Ujú, Dios nos confirmó que éramos unos que nos había diseñado para estar juntos, ujú, que tenía un propósito con nosotros. No es que empezamos, uy, éramos muy jóvenes, teníamos 15 años. No quiere ujú. decir que hemos dejado de ser jóvenes, pero éramos preadolescentes, o ya estábamos en la adolescencia. Am, y Dios nos habla en la oración, no es que empezamos al otro día a ser novios, como dicen aquí en Estados Unidos. En su país, en Ecuador, dicen enamorados, no sé cómo dirán en el resto de Sudamérica o Centroamérica, pero Ujú. no empezamos rápidamente a Rápido, ser no. novios. ¿Qué pasó? Bueno, en ese proceso empezamos a orar. Lo más importante, como hablábamos en el capítulo anterior, es la oración. Entonces, si estamos teniendo una oración, también estamos relacionando con Dios, primeramente también, ¿verdad? Entonces, esa relación que es diaria con Dios, yo le decía, Señor, es tu voluntad que yo sea enamorada de José. Yo sé que acá dicen novio, pero en nuestro país, Ecuador, se dice enamorada. Entonces yo le pedí señal a Dios, yo le oré a Dios, que Dios me guiara a qué decisión tomar, porque no me quería equivocar, no quería tener un novio, un enamorado más de la lista, no quería eso. Es muy importante lo que mi esposa acabó de decir. Ujú. Nos relacionamos primeramente con Dios, por eso oramos. Y cuando Dios nos habla y Dios nos dice que no, pues Ajá, tenemos que obedecer. ser obediente. Y cuando nos comenzamos a relacionar con Dios por medio de la oración, Dios nos da una respuesta y nosotros Ajá, tenemos que ser obedientes a a esa esa voz. voz. Hay algo muy importante también que mi esposa acabó de decir, en que Dios nos habla para Ujú. relacionarnos con una persona porque Dios no quiere que estemos. Jugando o perdiendo el tiempo, en pocas palabras, con jóvenes o con jovencitas, sino que tenemos que estar enfocados a lo que Dios tiene para ti y para los demás. Entonces, eso más que todo es. Y Dios quiere Dios creó una persona para ti y Él quiere que tú te guardes para esa persona. Yo sé que este tema puede ser un poquito de Controversia. controversia y decir, no, 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 Dios me permite probar, voy a decir un No, término. no probar, conocer a muchas chicas o muchos chicos. No, es que iba a decir otra cosa. Ah, Iba a decir bueno, probar dilo. muchos labios. Yo sé que en los jóvenes no. Sí, suena feo, pero que usted esté besando a uno, que usted esté besando a otro. Ahora, si tú ya has pasado por ese Ujú. proceso, está bien, porque no conocías de Dios o no conocías la instrucción, pero lo ideal sería que nosotros nos guardemos para esa persona que Dios tiene para nosotros y esa relación que nosotros vamos a empezar sea una relación donde tiene un propósito y la Ujú. relación que vamos a empezar en Dios siempre va a tener el propósito hacia un noviazgo y hacia un casamiento de formar una familia. Y eso Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, yo sé que como jóvenes pasamos por diferentes etapas y como jóvenes hay pues momentos donde la ilusión, la emoción comienza y le gusta un chico, le gusta una chica y se meten con un chico o con una chica sin haber orado, como decíamos en el episodio anterior, o me gusta este muchacho, me gusta esta muchacha y cada uno de nosotros pasamos por esa etapa. Eso es normal en cada uno de los adolescentes porque hay una ilusión, porque hay un cambio hormonal. Hormonal. Están pasando muchas cosas. Entonces, Ujú, eso es normal que sintamos y querramos experimentar eso. ujú. Ahora, si es correcto o no es correcto, es preferiblemente que no. Aunque yo sé que si nos sentamos con 10 personas, 8 personas tal vez en su preadolescencia tuvieron, o preadolescencia o adolescencia tuvieron 3, 4 novios, 5 novios, hasta conocer a la persona ideal o no ideal, la persona que Dios tiene para ti y te casaste, ¿sí? Eso es como algo culturalmente normal o correcto. Pero lo que estamos tratando de establecer
y ese es el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, es que Dios tiene una persona para cada uno de nosotros y es posible guardarnos para esa persona. Entonces somos Así seres es. relacionales y parte cuando nosotros empezamos a hacer, después de orar, comenzamos a relacionarnos, comenzamos a conocernos, Conocerlo. comencé a lo típico, ¿no? Preguntar cosas básicas para conocer, en este caso, a esta amiga que estaba teniendo y que Dios me estaba dando como esa luz verde para Ujú. continuar con mi relación con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con los adolescentes? Claro, no, o sea, la mayoría de los adolescentes se, se empiezan a inquietar mucho y se dejan llevar por las amistades o la presión de los amigos, decir, ah, tú no tienes a un enamorado o novio o novia, ah, tú no estás a la moda o tú no estás cool, pero eso no quiere decir que tú estés cool o no estás a la moda. Tú estás haciendo las cosas bien porque te estás guardando para la persona indicada. Eso queremos transmitir a los jóvenes, a los preadolescentes y a los jóvenes adultos que aprendan a guardarse para la persona que Dios tiene para ti. Como decíamos en el capítulo anterior de la oración, tienes que orar por esa persona. Y usted va a decir, pero no, yo soy joven, soy muy pequeño, no importa, empieza a orar por esa persona para que llegue esa persona indicada y que sea un complemento en tu vida. Y cuando estamos tocando esta parte cotidiana, no estamos juzgando, no te estamos juzgando, porque cada uno de nosotros pasamos por esos procesos. Pero sí es importante poder aprender y poder Ujú, saber de que nos podemos guardar para esa persona desde muy pequeños y que ujú. al inicio, cuando somos niños, lo entendemos tal vez, pero cuando llega esa adolescencia está pasando muchas cosas. eh, Internamente y externamente, Así porque es. también la presión, como decía mi esposa en la escuela, es, ya te diste tu primer beso. Ah, O ya te invitó al cine o ya salieron a comer. Entonces, sí, son... o ya tienes novio, o ya tienes novia. Y algo que le pasa a los varones es de, uy, ese no tiene, nunca lo he Visto visto, con una chica. entonces capaz que es gay, Ajá, capaz que no le gustan las mujeres. mujeres. Así ¿Sí? es. Y comienzan como a presionar Mm. la sociedad a que tengan una relación. Y otra más pregunta que hacen, ¿ya tuviste relaciones sexuales? Si no tuviste relaciones sexuales, no eres hombre o no eres cool. Nuestras culturas, no solamente latinoamericanas, a nivel mundial, cuando llegan a esa etapa están pasando muchas cosas en las escuelas, entonces hay una presión. Entonces, como uno tal vez ya lo vivió, Ujú, entonces quiere empujar al grupo y entonces comienzan a hacerse como clasificación, ¿no? O los que son más atrevidos son ujú. los que dominan, los que son los que lideran, porque un muchacho tiene 3 novias al mismo tiempo y aún dentro de la familia muchas veces se celebra que el hombre tenga o los muchachos tengan 3 novias, Así es. 4 novias, se celebra. Yo sé que en su familia no pasa, pero culturalmente a veces están expuestos a esos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es como un patrón, se repite, ¿sí? Se repite. Entonces, como el papá lo vivió, entonces quiere repetirlo con los hijos varones. Y en el caso también de las mujeres hay otro extremo, que los papás no quieren que sus hijas se relacionen con un... Con varones o no las dejan salir porque van a cometer cosas. A eso vamos, que papás deben tener esa confianza, ganar la confianza de sus hijos para que no entre esa duda y decir, no, no te relaciones. Claro está que sí hay que estar pendientes como padres que con qué jóvenes se están relacionando sus hijos. Y los jóvenes también ver qué jóvenes están siendo de bendición, de ayuda, y no están haciendo piedra de tropiezo y no están haciendo de que los aleje de sus estudios o de la iglesia.
Entonces hay dos extremos Ujú. en la cual el adolescente se va hacia esa línea por la presión cultural, social, y el otro extremo donde también no se permite a los jóvenes relacionar por temores y todo. Entonces, no hay un balance y tiene que Ujú. haber un balance para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes puedan tener una vida sana a la misma vez y que tengan esa confianza con los papás, que ese es el Sí, punto, ¿sí? Como papás tenemos que ganarnos. Entonces ahora va el otro punto, que tengo que ganarme la confianza de mi hijo o mi hija. Y cuando son adolescentes es difícil, porque ujú, cada uno de nosotros pasamos por esa etapa, ¿sí? De adolescencia. Y yo sé que para usted, si es un papá, es ujú. difícil, era difícil tal vez ser muy abierto O con... expresar, porque solo, no sé si tu hijo o tu hija dice, es que nadie me entiende, nadie me escucha, pero no es eso, es que están pasando por la etapa de la preadolescencia y hay que orar mucho al Señor, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que ustedes como papás los guíe, como padres, a qué hacer cuando tu hijo o tu hija te diga, nadie me quiere, pero nadie me escucha. Y son cosas que se repiten siempre, pero no es eso, es que ellos están entrando en una etapa difícil y como papás tenemos que ser amplios y ayudarlos a ellos pasar esa etapa, no señalarlos, no juzgarlos, pero sí hablarles firme y también ayudar a ellos a poderse desarrollar. Entonces estamos viendo que hay diferentes etapas en nuestras relaciones, tanto desde adolescentes y que es esencial relacionarnos. Y muchas veces la presión nos lleva a hacer cosas que no son de bendición para nuestra vida. O en otro aspecto también, muchas veces como papás limitamos a que nuestros hijos se relacionen con amigas, amigos y tampoco eso es de bendición para nuestras vidas. Ujú, Y a la misma vez hay otro tercer aspecto que muchas veces no logramos ganar la confianza de nuestros padres como adolescentes o los padres con nuestros adolescentes. Entonces, es una dinámica constante a la cual tenemos que pedirle sabiduría como papás ujú, para ganarnos el corazón de nuestros hijos y entenderlos, no tolerarlos, sino entenderlos, entender los que están pasando por etapas ujú. difíciles emocionalmente. Entonces tengo que orar cómo lo dirijo y no con todos los hijos es igual, con cada uno es diferente. Y como ah, esposos también, Sí, porque hay varios aspectos y varias etapas, ¿no? En ajá, ese es el aspecto y la etapa de de los los adolescentes y adolescentes los y los preadolescentes. preadolescentes, hijos, papás, pero la etapa de nosotros como esposos, porque sé que hay esposos conectados viéndolo, saber que Dios me dio una amiga, que Dios me dio una compañera, que Dios me dio Un una, soporte en tu un, vida. un soporte y que es parte esencial de Esencial. mi vida para llegar juntos al diseño que Dios creó para cada uno de nosotros. No es mi enemiga y viceversa también. Claro. ¿Qué pasa a las mujeres con los varones? Bueno, muchas veces no hay ningún matrimonio perfecto, ¿verdad? Muchas veces cuando hemos estado en el diario vivir, en muchas etapas de cada día, muchas veces queremos ahorcar a nuestros esposos, mandarlos lejos, pero recordar que pues Dios nos dio a tu esposo, a mi esposo, a las personas que Dios tiene para tu vida, pero es ahí donde es la convivencia y la relación. Decirle, Señor, ayúdame a cómo relacionarme con mi esposo de esta área, que puede ser un ejemplo, el desorden, o varios factores, pero entonces es ahí donde uno le pide al Señor como esposa que nos ayude a relacionarnos con nuestros esposos. Y nuestro esposo esposa y nuestro esposo y esposa tienen que ser, somos amigos, somos confidentes No uno con somos otro, enemigos. no somos enemigos. No sé,
normalmente ocurre que la esposa tiene a la mejor amiga y le cuenta todo y está hablando. Está bien tener esa buena amiga, pero la esposa tiene que entender que su esposo es Su- ese amigo que ah, puede, y tenemos que contar, llegar a esa transparencia en nuestra relación, de conversarlo. poder hablarnos, de poder hablar cosas mutuamente, y la esposa se pueda desahogar con el esposo con la esposa. Eso es esencial. Yo sé que tal vez en muchos hogares no pasa esto, pero tenemos que poner a Dios porque es difícil. No le estoy diciendo que es fácil. En nuestra humanidad es difícil. Así es. Pero ¿cómo lo vamos a El diario lograr? vivir. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solo estando Dios en nuestras vidas. Y es por eso que tenemos este manual precioso que es la Biblia. Y Eclesiastés 4:10, ¿qué dice, amor? Dice, porque si cayere en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. O sea, todo esto, la palabra del Señor nos habla y es muy clara. Esto es un equipo. La familia es un equipo. Correcto. Somos un equipo. Y cuando hablamos de una familia diferente es que tu familia tiene una esencia, mi familia tiene una esencia, tu familia tiene una historia, mi familia tiene una historia, tu familia tiene formas culturales, mi familia tiene formas culturales. En el caso de nosotros tenemos nuestra cultura y hemos introducido también cultura del lugar donde estamos viviendo, al igual que muchos que también están viéndolo a este episodio. Entonces, todo eso, somos familias diferentes. No creas que nuestra familia es perfecta. Hay situaciones, pero con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios, es que lo podemos arreglar. No le estamos hablando hoy en día de ser perfecto, le estamos hablando que temas de cómo podemos ir mejorando y reconociendo para llegar a ser mejores en Cristo como Amén, equipo. así es. Entonces, no creas que la familia de tu vecino, Es perfecta. No, no hay ninguna familia perfecta. o no creas que la familia de tu vecino es la peor. No, No. hay historias de historias. Y eso, Ujú. de esto se trata una familia diferente, que cada uno de nosotros somos diferentes, pero con la palabra de Dios podemos ser mejores cada día y mantenernos unidos, Amén. como mi esposa decía, como equipo. Es importante relacionarnos. Jóvenes, relacionémonos, tengamos amigos, tengamos amigas y oremos por esa persona que Dios tiene para ti. No necesitas experimentar ni dejarte llevar por la presión social. Esposos, es importante relacionarse con su Con sus esposo. esposas, tener su tiempo como esposos. Invítela a un helado, a caminar. No es algo tan que puedes hacer tan grande, pero es algo tan sencillo que va a ser muy, muy, muy de bendición para la vida de tu esposo o esposa. Y también es importante como papás relacionarnos con nuestros hijos, porque muchas veces se vuelve un régimen y eso ya es otro tema muy largo, de orden, de darle solo dirección a los hijos. Eso es bueno porque para eso fuimos, Dios nos escogió, pero Dios nos escogió para compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, jugar, ir por un helado, salir con nuestras hijas e hijos e ir a compartir. Entonces, somos seres relacionales. Adolescentes, somos seres relacionales. Papás, esposos, somos seres relacionales. Y la Biblia lo respalda. La Biblia nos dice que es mejor que estemos juntos. Solos vas a lograr, porque yo sé que tal vez hay gente sola o que se ha quedado sola, pero Dios lo ha permitido, pero tú tienes gente que Dios va a poner a tu alrededor, o tienes gente a tu alrededor para poder relacionarte y crecer en Cristo. Mis queridos, que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que todos los domingos estaremos aquí a las 5 de la tarde. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.